¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Salud es Vida con Univida. Hoy queremos conocer y aprender de las enfermedades de los huesos que afectan a más de 200 millones de personas en el mundo y muy especial a un tercio de las mujeres entre los 60 y 70 años. Los expertos nos dicen que tenemos 206 huesos en el cuerpo y más de la mitad se encuentran en las manos y en los pies. ¿Cuáles son las enfermedades a los huesos más comunes? Con el paso de los años, ¿los huesos son realmente más débiles? ¿Cómo podemos cuidar nuestros huesos? Pongan atención, porque aquí comienza Salud es Vida con Univida. Damos la bienvenida a todos los que están en sintonía y por supuesto al doctor Orlando Rodríguez. Muchas gracias, doctor Rodríguez, por acompañarnos. Hoy día vamos a hablar de los huesos. ¿Cómo podríamos definir los huesos? Unos dicen que es un órgano, otros que es un tejido vivo. ¿Qué son los huesos? Yo creo que son dos, Mario. Yo creo que es un órgano, un tejido vivo que es rígido, pero posee su vascularización, posee vasos sanguíneos, posee inervación, es decir, tiene nervios y desarrolla una serie de funciones, como por ejemplo el desarrollo de las células que tenemos en la sangre, nos sirven de sostén, nos sirven para protección de otros órganos. ¿Y es cierto que nacemos con más huesos de los que tenemos en nuestra etapa adulta? Eso es correcto. A medida que vamos envejeciendo, pues entonces los huesos se van a ir fusionando y entonces esto por la razón de que cuando el niño el bebé va a nacer, tiene que tener huesecillos que sean más suaves y que pueda pues penetrar por el canal de parto, y entonces luego se van fusionando y por eso es la razón que tenemos menos huesos. O sea, se regeneran y cada cierta cantidad de años tenemos un nuevo hueso. Bueno, lo que pasa, Mario, que esto es un proceso muy dinámico. Ya. Es decir, la construcción y la resorción del hueso es un proceso dinámico que va pasando a medida que van pasando los años, y entonces por eso podemos tener o decimos que cada ciertos años tenemos hueso nuevo. Y muchos pensamos que los huesos son frágiles, pero al parecer son todo lo contrario. Los huesos son extremadamente fuertes, especialmente la capa de fuera del hueso, que es la capa sólida, la capa que está consistente, que está creada por calcio, fosfato. Bueno, por ahí leí que son 5 veces más fuertes que el acero. No sé si son más fuertes que el acero, pero sí he leído que gramo por gramo pudiese ser más fuerte que el acero. Ahora, ¿qué problemas a los huesos son los más comunes? Bueno, los problemas más comunes de los huesos son, por ejemplo, la osteoartritis, la osteoporosis, la osteopenia, enfermedades como cáncer del hueso, ya sea primario o sea metastático, enfermedades como la gota, etcétera. ¿Qué le parece si incorporamos al doctor Jaime Carvajal, jefe de ortopedia del Jackson South? ¿Cómo no? Pero después de estos mensajes. Bueno, para conocer más de nuestros 206 huesos hemos invitado al doctor Jaime Carvajal, jefe de ortopedia del Hospital Jackson South de Miami. Muchas gracias. Gracias, doctor, por acompañarnos. Gracias. Ya el doctor Rodríguez nos ha hablado en general de los huesos y de qué están hechos nuestros huesos. ¿Hay una edad en que los huesos comienzan a ser más frágiles, pierden su firmeza? Claro que sí. En realidad, nuestra cantidad de masa ósea empieza entre 20 y 30 años, llega a su máximo y empieza a disminuir de ahí en adelante. Más o menos entre los 60 y 70 años es la pérdida más grande de masa ósea y donde más nos preocupa y tenemos que vigilarla. Ahí estoy yo de mal. Estoy con la osteopenia, todas estas cosas que había hablado el doctor antes, las tengo todas entonces. Los huesos, de que sean firmes, ¿de qué depende? En realidad, la consistencia del hueso tiene muchos minerales, calcio y tiene una cantidad de proteínas y colágenos que hacen que lo mantengan fuerte. También se compone de células adiposas y también de agua, y eso hace que tengan una consistencia bastante dura. Entonces, por lo que estoy escuchando, sería bien importante que los niños tengan la alimentación adecuada para firmar sus huesos. En realidad, todos los seres humanos deben tener una alimentación adecuada.
desde los niños hasta los adultos mayores. Tenemos que tener una buena alimentación balanceada con bastante calcio y vitamina D para que pues tengamos buenos minerales y buena densidad ósea. ¿Y hay factores genéticos en esto? Claro que sí, hay enfermedades genéticas que afectan la producción del hueso, lo hacen un poco más débil y hace que los pacientes tengan más riesgo de fracturas. En su experiencia como médico primario, ¿qué es lo que más le preguntan o le consultan o usted ve que hay un problema con eso? Bueno, en la sección o la edad de la población de pacientes que nosotros atendemos, que es una población de pacientes un poquitico más sobre la edad de los 65 años en adelante, presentan con problemas de osteoartritis, es decir, desgasto del hueso, en las coyunturas, etcétera. Y también vemos los pacientes que sufren de la osteopenia y luego pues han progresado a una osteoporosis. Ahora, cuando un hueso se rompe, ¿se autorrepara? Claro que sí. El hueso tiene, al fracturarse, al partirse, que se produce por una fragilidad ósea o por un accidente, hay unas células que se llaman osteoblastos que generan crecimiento del hueso y lo que hacen es fusionar la fractura, fusionar la parte donde se partió el hueso. Y toma un tiempo, pero más o menos entre 6 semanas a 3 meses termina fusionándose todo el hueso y creciendo alrededor. O sea, lo que hace actualmente la medicina es, si se quebró un hueso de un pie, o de una pierna, es inmovilizar la pierna para darle tiempo a ese hueso a encontrarse con el otro hueso. Correcto, y se inmoviliza de una forma ya sea externa con yesos y con ciertos tipos de ortosis o con implantes o con cierto tipo de materiales de osteosíntesis que son en cirugía. Ya, a mí me dieron hoy día vitamina D, porque me decían que me faltaba. Esa es para los huesos, me dijeron. Claro que sí, la vitamina D ayuda a aumentar la absorción del calcio a nivel intestinal, porque en realidad la absorción del calcio es bastante baja y con la ayuda de la vitamina D, el calcio que tomamos, con lo que nos alimentamos, se absorbe al nivel de la parte sistémica y entra al hueso. ¿Es bueno consumirla con receta médica? Sí, claro que sí. Con receta médica, a veces el calcio y la vitamina D se venden en un producto combinado por la farmacia sin la necesidad de tener la receta médica. ¿Por qué? Porque es muy difícil, aunque pudiese ocurrir, tener una sobredosis de vitamina D o del calcio. ¿Y qué puede producir la sobredosis? En realidad pueden haber problemas cardíacos, pueden haber problemas de nefrolitiasis o cálculos renales, o sea, en realidad tenemos que tener cuidado. En su práctica, ¿qué es lo que más le consultan generalmente? ¿Cuáles son los mayores problemas que la gente tiene? Sí, en realidad la osteoporosis es un problema bastante común, pero la osteoartritis, que es el desgaste del cartílago, es un problema que está afectando a demasiadas personas, no solamente en Estados Unidos, sino a nivel mundial. Es una enfermedad que desgasta todo el cartílago, produce unos dolores que son bastante fuertes y que muchas veces no se mejoran ni siquiera con medicamentos o inyecciones. Bueno, aquí el doctor me está dando una respuesta. Ya que vino usted, doctor, quiero decirle que yo parece que lo que tengo es esto, me están dando un corticoide porque tengo en las muñecas, además una hipersensibilidad en la piel. Entonces debe ser una cosa así. Esto es una consulta médica en medio de un programa de televisión. Claro, claro. Es muy probable que el desgaste del cartílago genere esa hipersensibilidad, genere un poco de dolor y malestar. Y pues por eso el corticoide sirve, porque es un antiinflamatorio muy potente. Sí, y doctor, esta otra pregunta. Dicen que hay personas que nacen con una costilla más. ¿Es posible eso? Sí, en realidad 1 de cada 500 personas nace con una costilla accesoria a nivel cervical, aquí en la parte de arriba. Y pues eso tiene consecuencias, a veces hay unas compresiones de los vasos sanguíneos o de los nervios que pasan al nivel del cuello que pueden tener complicaciones y es bastante importante evaluarlos. Y otra cosa que me llama la atención, de nuestro peso total, ¿qué porcentaje son los huesos? En realidad es bastante, es como el 15%. Son bastante pesados, o sea, de todas maneras hay otras estructuras obviamente en el cuerpo que pesan, pero normalmente es como el 15%. ¿Qué cree usted que sería algo importante de destacar en su práctica, ya que tenemos la oportunidad de una audiencia masiva? Sí, en realidad yo pienso que mantener unos hábitos adecuados y bastante saludables es lo más importante para la salud ósea. La parte de ejercicio, la parte de prevención de no usar cigarrillo o no consumir alcohol, porque esas cosas pueden afectar bastante la calidad ósea y pueden aumentar el riesgo de fracturas y más problemas médicos. Hablemos un poco más de la osteoartritis. ¿Cómo, digamos, se manifiesta? Yo
supongo que es lo que tengo, pero en otras personas será en otras partes del cuerpo. ¿Cómo se va manifestando esta osteoartritis? Claro, mi especialidad es más en rodilla y cadera, pero en realidad todas las articulaciones se manifiestan de una forma similar. Es un desgaste que genera dolor, que genera deformidad de la articulación. Hay veces empieza a crear espolones alrededor del hueso y se ven más deformes y empiezan a coleccionar líquido en la articulación, entonces se hinchan, generan dificultad a la marcha, dificultad para caminar. Así se presentan y el principal síntoma es el dolor. El trasplante de rodilla, o no trasplante, el cambio de rodilla a una rodilla plástica o no sé de qué material será, ¿es recomendable? ¿No es recomendable? Mucha gente le tiene miedo a esto. No, claro, en la comunidad se escuchan muchos mitos y muchas cosas acerca del reemplazo de rodilla. Yo pienso que el reemplazo de rodilla es una excelente herramienta cuando el paciente ha intentado todos los tratamientos conservadores disponibles y el dolor no ha mejorado. Cuando tienen una discapacidad tremenda y no pueden hacer las actividades de la vida diaria, esos pacientes son los que se benefician. Les quita el dolor por completo y se les olvida que tuvieron alguna vez un problema con la rodilla. O sea que lo recomiendo solamente después de haber terminado todos los tratamientos conservadores. Ahora, la osteoartritis, ¿esta es la que se siente cuando uno sube las escaleras, por ejemplo? Claro. Entre más actividad física hay más fricción de los dos huesos rozando el uno contra el otro y eso genera más inflamación y más dolor. Subiendo las escaleras, agachándonos o inclinándonos, haciendo sentadillas, todo ese tipo de cosas aumenta el desgaste y la inflamación. ¿Se puede curar eso? ¿Se puede aliviar eso? ¿Qué se puede hacer? En realidad no existe una cura como tal, porque esto no es, a pesar que la llamamos una enfermedad, no me gustaría llamarla una enfermedad en mi visión, ¿verdad? Porque el problema es que esto es un desgaste. Esto no es una enfermedad que te está atacando el cartílago ni nada de eso, es un desgaste, es un problema mecánico como tal, que a medida que vamos envejeciendo, pues empezamos a sufrir de ello. Entonces, una cura como tal no existe, pero sí existen tratamientos para disminuir la inflamación, el dolor, etcétera, y en un caso ya extremo, pues recurrimos al reemplazo de la articulación. Bueno, esto no es igual para toda la gente, pero toda esta... ¿cómo se llama? ¿Osteopenia? Osteopenia. Osteopenia. Y todos estos problemas, ¿en qué edad es donde más se manifiestan? En realidad es entre los 60 y 70 años es donde más empiezan a sentir los primeros síntomas. Ahora, siguen progresando a medida que va pasando el tiempo, pero en 60 o 70 años es lo más frecuente. ¿Son hereditarias estas enfermedades? Algunas veces la genética influye muchísimo en los problemas médicos y en la osteoporosis. Hay pacientes que nacen con una genética que los hace más predispuestos a que tengan este tipo de problemas. En este caso, ¿las mujeres tienen más problemas en los huesos que los hombres? Claro que sí. El metabolismo óseo tiene mucho que ver con la parte hormonal y las mujeres que pasan por su estado de menopausia, hay un descuadre hormonal y las hormonas empiezan a bajar, el metabolismo óseo empieza a alterarse y empieza a haber más reabsorción ósea y más osteoporosis. O sea que las mujeres sí se ven más afectadas que los hombres. En su práctica, doctor, las personas mayores, ¿qué es lo que usted más atiende? ¿Qué es lo que usted más, los pacientes le requieren? Claro, las tres cosas más importantes en los pacientes, en la población que yo atiendo, pues es la osteopenia, es la osteoporosis y es la osteoartritis. Eso es lo que más... En la población de pacientes que nosotros atendemos. Sí. Y ahí solamente hay como ayudas, porque eso no se puede mejorar ya. Bueno, en el caso de la osteopenia sí la pudiésemos mejorar y en el caso de la osteoporosis también la pudiésemos mejorar porque tenemos medicamentos y sabemos cómo hacerlo, como el suplemento de calcio, como el suplemento de vitamina D, que ayudaría al hueso a tener más como mineralización. Y doctor, usted diría que hay algunos avances de ahora último que fueran sorprendentes en lo que se puede hacer con respecto a esto. Claro que sí, en este momento estamos haciendo cirugía robótica para hacer un reemplazo de rodilla y reemplazos de cadera, que es algo fascinante, porque antes estábamos haciendo estos tipos de cirugías de una forma manual y convencional, y aunque un cirujano fuera bastante experimentado, siempre existe un margen de error. Ahora tenemos sistemas robóticos que nos asisten durante la cirugía para tratar de poner los implantes en una mejor posición, con más precisión y para que se acomoden a la anatomía del paciente. Yo siempre aprovecho a hacer consultas personales, doctor. Usted mismo me ha atendido porque yo tengo una bursitis. Lo primero que quiero preguntarle es si es común o es, digamos, es bastante común que exista este tipo de problemas en las personas de mi edad.
Es bastante común en todas las edades. Yo pienso que tiene mucho que ver la parte de acondicionamiento, la parte de posicional o de postura, estar parado todo el tiempo. Definitivamente es muy común encontrar bursitis en toda la población. ¿Usted podría explicar lo que es una bursitis? Claro que sí, es una inflamación de una parte que se llama una bursa, que es una bolsita de líquido que tenemos protegiendo los tendones, y que por los tendones estar en una parte muy tiesa, muy tensos, generan una inflamación local y generan inflamación al nivel de la bursa, de esa bolsita de líquido. Bueno, yo puedo dar fe de que usted me dijo que tenía que hacer ejercicio. Y ahora, antes del programa, me indicó además unos nuevos ejercicios que yo no conocía. Y yo debo decir que yo le hice caso a los médicos y durante los últimos 4 meses he hecho diariamente el ejercicio y diría que mi bursitis ha mejorado en un 80 a 90%. No está 100%, pero 90%. Me alegra escucharlo. En realidad, el ejercicio, el fortalecimiento y el estiramiento son claves para mejorar los problemas de bursitis. Quiero explicar a la gente que me ve a veces y que me ve saltando, no es que yo esté bailando, sino que yo estoy tratando de meter la pierna como debe ser. Así que le quiero hacer varias preguntas más, pero vamos a ir unos mensajes. Estamos en nuestro programa Salud es Vida de Univida. Estamos aquí con el doctor Carvajal y el doctor Rodríguez. En este caso no dejé preguntas pendientes, pero vino un productor para decirme hay que hablar del calcio. El calcio es muy importante porque el cuerpo humano no produce calcio. Yo no tenía idea, soy un ignorante, de aquí aprendo muchas cosas. Claro, es exactamente correcto. El calcio no se produce a nivel corporal. El cuerpo tiene un sistema muy bueno de almacenamiento de calcio y entre ellos los huesos es una parte donde más se almacena el calcio. Pero todo el calcio, la fuente de calcio es a nivel alimenticio y a nivel de suplementos, que es con lo que le damos a los pacientes. ¿En cómo recomienda usted el calcio, doctor? Bueno, muchos de los productos alimenticios hoy en día contienen calcio y contienen suplementos de vitamina D, como por ejemplo la leche, el yogur, etcétera. Aquellos pacientes que tengan una intolerancia a la lactosa o que no puedan tolerar alguna de las proteínas que existen en la leche, pues entonces deberían de comer frutas, verduras, etcétera. Muchos dicen que los seres humanos no necesitamos leche de vaca. Y muchos dicen, no necesitamos leche de vaca. Algunos dicen leche de vaca para las vacas, leche humana para los humanos. Bueno, y eso es cierto, porque la leche en realidad tiene unas proteínas que en realidad no son muy útiles para nosotros. Claro, nosotros en la leche tenemos el calcio y en algunos tipos de leche pues le añadimos también la vitamina D, pero son productos que han sido agregados para estas mismas condiciones que estamos hablando. Y entonces, doctor, ¿en qué otros productos se encuentra la vitamina D? Que no sea una tableta, que no sea una pastilla. Bueno, encontramos vitamina D, el cuerpo mismo pues tiene vitamina D, ¿verdad? Que es la que con la luz solar pues se activa y luego pasa a diferentes partes del cuerpo como los riñones, etcétera. Encontramos vitamina D en los pescados, es decir, en el aceite del pescado encontramos esa vitamina D también. ¿En qué situación una persona necesita reemplazos, prótesis? ¿Cuándo usted ya recomienda la prótesis? La prótesis o el reemplazo de articulaciones se da cuando el dolor es excesivo, cuando hay bastante discapacidad y cuando los tratamientos conservadores todos se han hecho y el paciente sigue presentando dolor. ¿Y el injerto óseo qué es, doctor? ¿Cómo se puede explicar? El injerto óseo es simplemente coger un tejido óseo de una persona fallecida, de que se ha hecho un tratamiento especial para bajarle la inmunidad y se utiliza en cirugía ortopédica para diferentes funciones, como para aumentar tejido óseo, para aumentar una capacidad de cicatrización del hueso alrededor o simplemente para llenar defectos que tenemos en el hueso. O sea, esto viene siendo un trasplante. Es un trasplante, correcto, de tejido de otra persona al cuerpo del paciente. ¿Y hay trasplante de hueso de personas fallecidas también? Sí, claro. ¿Y también eso produce rechazo? No, de verdad que tienen una cantidad a ese tipo de huesos los irradian, les dan un cierto tipo de manejo con diferentes tipos de lavados para disminuir toda la inmunidad y los antígenos y las cosas que tienen para reaccionar contra los anticuerpos de los pacientes, o sea que tienen muy poco rechazo. ¿Es verdad que existe un banco de hueso? Sí, claro, y aquí en Miami tenemos un banco grandísimo de tejido y en realidad lo que hacen es procesar una cantidad de tejido óseo que llega al banco, le hacen todo esto y los reparten a nivel nacional. O sea, lo que esto está evitando son muchas de las amputaciones que antes habían.
Sí, y también para hacer la cirugía mucho mejor y que el paciente tenga mejor recuperación. ¿Y qué pasa con las caderas? Pareciera que las personas mayores tienen mucho problema con las caderas y le hacen el quite al trasplante de cadera. Sí, en realidad la cadera es una articulación que se desgasta con bastante frecuencia también y también presenta un dolor excesivo a la marcha y limita bastante la capacidad de las personas en hacer sus actividades de la vida diaria. En realidad el trasplante de cadera, digamos que es menos invasivo que el de rodilla. La gente piensa que es más invasivo, pero en realidad no. Es una cirugía con una recuperación mucho más rápida que la cirugía de rodilla y es una cirugía donde el paciente queda feliz. Es una de las cirugías más exitosas en la ortopedia porque la cantidad de mejoría del dolor es significativa. ¿Tiene límite de edad? No, no hay límite de edad. En general, la cirugía de cadera se puede hacer en cualquier edad. Lo que sí es que tenemos que estar seguros de que el paciente y su organismo está adecuado para cirugía. ¿Se pueden trasplantar ahora fémures, tibias, pelvis, todas esas cosas? Generalmente esos trasplantes se hacen, pero en una parte oncológica. Cuando se hacen resecciones o se quita demasiado hueso por un tumor, se hacen trasplantes de una gran porción del hueso. Y también, entonces, porque hablábamos con otro doctor de ser donante para trasplantes, parece que hay muchos huesos del cuerpo humano que se pueden ocupar en estos trasplantes. Claro que sí. De hecho, toda la parte del esqueleto axial, que son brazos y extremidades, tienen utilidad para nuestra práctica ortopédica. Incluso también mucha parte de la pelvis también es usada para trasplante. ¿Usted quisiera agregar algo con respecto a todo lo que hemos hablado aquí de los huesos, doctor? No, yo creo que hemos sido bastante completos y la explicación del doctor Carvajal ha sido bastante completa y bastante optimista, ¿no? en todo lo que ha dicho. Y, doctor, ¿qué más podemos hacer para mantener nuestros huesos sanos? Esa es una pregunta buenísima. Muchos pacientes preguntan si hay alguna forma de parar la osteoartritis o el desgaste del cartílago. En realidad, como hablábamos antes, es un desgaste mecánico que a medida que va pasando el tiempo se va desgastando más la articulación, pero sí podemos hacer cosas para mejorar esa salud articular. La pérdida de peso es excesivamente importante, porque entre más peso hay, obviamente las articulaciones tienen que soportar más peso y se desgastan más rápido. Tener los músculos fuertes alrededor de las articulaciones también ayuda bastante porque las protege, la articulación no está inestable. Y una buena alimentación, también sabemos que hay dietas que son antiinflamatorias y pueden disminuir también la inflamación. Ahora, me imagino que en su caso, yo siempre digo, la alimentación, aquí no ha habido programa en que no hablemos de la alimentación, en que no hablemos del deporte o el ejercicio, o le habíamos puesto otro nombre que ya se me olvidó, pues en vez de ejercicio, a la gente no le gusta hacer ejercicio. Pero parece que en su especialidad el ejercicio es muy importante. Correcto, y no solamente en mi especialidad, o sea, yo creo que en todas las especialidades la salud tiene mucho que ver con la parte del ejercicio, la actividad física, y obviamente para la parte de salud ósea es excesadamente importante. Eso es lo que me faltaba, era la actividad física, que había que cambiar esto por la actividad física. Y yo le agradezco mucho, doctor, toda su explicación, igualmente que el doctor Rodríguez, porque especialmente las personas mayores empiezan a dejar de tener actividad física. Alguien explicó que actividad física podía ser bailar, podía ser caminar, pero hay gente que cuando ya la edad avanza tratan de moverse lo menos posible y creo que eso es lo que más los afecta. Correcto, una vez se sientan, una vez no paran la actividad física, el deterioro empieza a ser bastante agresivo. Doctor Carvajal, doctor Rodríguez, les agradezco mucho que nos hayan acompañado en este especial. Sé que mucha gente ha aprendido, yo he aprendido bastante hoy día, así que me alegro de haberlos tenido en el programa. A ustedes les digo que salud es vida y con Univida nos volveremos a encontrar en un programa similar. Gracias.